Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar el orden de integración para hacer integrales dobles y lo vamos a ver con varios ejemplos. Supongamos que tenemos una función f, que es una función escalar de dos variables, que va del plano en R, es una función escalar, y que nosotros queremos hacer la siguiente integral. Queremos hacer la integral doble sobre un conjunto que vamos a llamar D del plano de f de x, y diferencial de área. Entonces vamos a hacer un dibujo de cómo podría ser ese conjunto. Aquí tenemos los ejes de coordenadas. Y aquí tendríamos el conjunto D, que sería por ejemplo este conjunto. Y querríamos hacer la integral de esa función sobre este conjunto de aquí, que es el conjunto D. Vale. Entonces, vamos a recordar que existen dos tipos principales de conjuntos o regiones en el plano. Entonces, tenemos tipos de regiones. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de regiones. Por un lado, vamos a tener las regiones de tipo 1, que van a ser las siguientes. Tenemos aquí otra vez los ejes de coordenadas. Y ahora, para una región de tipo 1, lo que pasa con la variable x es que la variable x se mueve entre dos valores constantes, por ejemplo, entre a y b, y luego la y se mueve entre dos valores que dependen de la x, es decir, entre dos funciones de x. Imaginemos que la parte de arriba del conjunto es esta, aquí sería y igual a g sub 1 de x, y por otro lado, esta sería la parte de abajo del conjunto, que sería y igual a g sub 2 de x. Este sería la frontera de esta zona y este sería el borde de aquí. Y entonces el conjunto sobre el que estaríamos haciendo la integral, en este caso un conjunto de tipo 1, sería este. ¿Vale? Este es el conjunto D, y este conjunto es de tipo 1. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de una función de dos variables sobre un conjunto de este tipo? Pues si yo quiero calcular la integral doble sobre el conjunto D de una función f de x, y diferencial de área, entonces lo que tenemos que hacer para este tipo de conjuntos es, primero, seleccionamos un valor de la x entre a y b. Por ejemplo, mirando en el dibujo, podríamos elegir, por ejemplo, este valor que voy a marcar aquí ahora. O sea, por ejemplo, podríamos marcar este valor de aquí, que estoy marcando en verde. Entonces, una vez hemos fijado el valor de la x, lo que tenemos que mirar es, para ese valor de la x, ¿entre qué valores cambia la y? Pues la y cambia, está claro, entre este valor de aquí abajo, y este valor de aquí arriba. Entonces la y cambiaría en todo esto, desde aquí abajo hasta aquí arriba. Es decir, si nosotros escribimos eso como los límites de la otra integral que hay que hacer, la y iría entre g2 de x y g1 de x. f de x, y diferencial. Y ahora los diferenciales es la integral de dentro, sería con respecto a y, porque la segunda variable que hemos mirado entre qué valores cambia es la y la primera variable que hemos fijado es la x. Entonces este diferencial sería diferencial de x. Vale. Estos son los conjuntos de tipo 1. ¿Cómo son los conjuntos de tipo 2? Pues para los conjuntos de tipo 2 vamos a hacer un dibujo parecido. Entonces tenemos por un lado, estos son los ejes de coordenadas, este es el eje x y este es el eje y. Y ahora tendríamos un conjunto de esta manera. En los conjuntos de tipo 2, lo que tenemos es que la y
se mueve entre dos valores constantes, por ejemplo, supongamos que la y se mueve entre este valor d y este valor c, y ahora por otro lado, la x depende del valor de la y, es decir, la x se mueve o, por ejemplo, en esta zona, que sería la parte izquierda que delimita el conjunto, este lado izquierdo lo podríamos llamar, como esto es una función de y, sería x igual a h1 de y, y por otro lado tendríamos por aquí otro límite, por ejemplo, supongamos que es así, y esta curva sería x igual a h2 de y. Vale. Entonces tendríamos que el conjunto de tipo 2, estos serían los bordes donde y es igual a d y es igual a c, y el conjunto, por tanto, sería todo este conjunto. Y este conjunto es el conjunto D. Entonces, si nosotros queremos hacer ahora una integral doble de una función sobre el conjunto D, de una función f de x, y, diferencial de área, entonces lo que vamos a empezar es fijando un valor de la y. Entonces, para fijar un valor de la y, cogemos un valor entre c y d, por ejemplo, el valor que estoy marcando aquí en la figura. Entonces, como lo primero que estamos fijando es un valor de la y, lo que tendríamos es que la integral primera va entre c y d, ¿vale? Y esto sería diferencial de y. Y ahora, una vez hemos fijado ese valor de la y entre c y d, lo que tenemos que ver es entre qué valores cambia la x. Pero la x vemos que cambia entre este valor como mínimo y este valor como máximo. Entonces vemos, por tanto, que ahora la x, que es la otra integral que tengo que poner, va entre h1 de y h2 de y. Y la integral esta es f de xy, y la integral interior es la que hacemos con respecto a x. ¿Vale? Pues estos son los dos tipos principales de regiones para hacer integrales dobles en el plano. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar algún ejemplo para que veamos que realmente hacer este tipo de cálculos y escribir las integrales después es muy fácil. Entonces vamos a hacer aquí un par de ejemplos. A ver, ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Supongamos que nos piden calcular la integral doble de la función d, sobre el conjunto d del plano, de la función x, diferencial de área. Y ahora nos tienen que dar el conjunto d donde vamos a hacer la integral, y el conjunto d lo vamos a dibujar aquí. El conjunto d es este triángulo que vamos a dibujar. Es el triángulo, este triángulo, ¿vale? Donde esta recta que voy a marcar ahora, esta recta que tenemos aquí, es la recta y igual a x. Vale, entonces además nos dicen que este punto es el 1 y por tanto este punto también es el 1. Este es el eje x, esto es el origen y este es el eje. Y nos dicen que el conjunto D sobre el que vamos a hacer la integral es este conjunto que tenemos aquí, que es el triángulo este. Entonces este conjunto lo vamos a llamar D. Y lo que nos piden ahora es pues hacer la integral de la función x sobre el conjunto D. Entonces vamos a escribir esta integral de dos maneras. Entonces primero lo vamos a ver como un conjunto de tipo 1, ¿vale? Entonces para el conjunto de tipo 1 recordamos que lo primero que había que fijar era un valor de la x. Entonces si nos vemos aquí al dibujo, fijamos un valor de la x entre 0 y 1, por ejemplo ese valor que he fijado ahí, es decir, tendríamos que para este valor la x iría entre 0 y 1, ¿vale? Eso sería, la x va entre 0 y 1, y ahora tengo que hacer luego otra integral. Entonces pongo aquí el diferencial de x, porque lo primero que he fijado es la x entre 0 y 1, y una vez he fijado la x entre 0 y 1, si me fijo en el dibujo, la y va entre el valor 0, que es la parte de abajo del rectángulo, hasta el valor donde choca aquí arriba, y el valor este es y igual a x, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que esto es que la y va entre 0 y x, y la función que estamos integrando era la función x, y ahora la integral de dentro es diferencial de y. Entonces ahora esta sería, si interpretamos esta región como una región de tipo 1,
Entonces esta integral la podríamos escribir de esta manera para calcularla. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí lo vamos a calcular. Entonces, esto es la integral entre 0 y 1. Entonces la integral que vamos a hacer primero se empieza primero siempre por la integral interior. Entonces la integral interior está con respecto a y. Entonces la integral de x con respecto a y es x por y. Y esto hay que evaluarlo entre y igual a 0 y y igual a x. Y luego una vez apliquemos la regla de Barrow, luego habría que hacer otra integral para terminar. Entonces esta integral sería la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado, eso es lo que vale el corchete evaluado arriba, menos, si lo evaluamos abajo nos queda 0, entonces eso no contribuye y nos queda esta integral. Y esta integral es x al cubo entre 3, entre 0 y 1, y esto es 1/3. Vale. Entonces esto si interpretamos la región del problema como una región de tipo 1. Lo que vamos a ver además es que el triángulo donde estamos haciendo la integral también se puede interpretar en este caso como una región de tipo 2 y por tanto vamos a poder calcular la integral de otra forma. Entonces luego en algún ejemplo que vamos a ver después de este, vamos a ver cómo a veces es mejor hacer la integral de una manera, en un orden, o en otro orden, porque habrá órdenes que a veces la integral sale más complicada o no se puede hacer y por tanto habrá que ir por otro camino. Entonces, para hacer la integral como si fuera una región de tipo 2, recordamos lo que tenemos que hacer. La integral de fuera que hay que poner sería fijando la y. Entonces, si yo me vengo aquí otra vez al dibujo, tengo que fijar primero un valor de la y, por ejemplo, este valor de aquí que está entre 0 y 1. Entonces, la integral exterior estaría entre 0 y 1 porque hemos fijado la variable y. ¿Vale? Y una vez hemos fijado la variable y, lo que tengo que ver es cómo cambia la x. Entonces ahora lo que tendríamos que ver aquí es cómo cambia la x, ¿vale? Y aquí tendríamos que poner diferencial de x y la función que estamos integrando es la función x. Y entonces ahora tenemos que ver los límites de la integral entre qué valores cambia la x. Entonces si nos venimos aquí al dibujo, lo que vemos es que si yo fijo este valor de la y, entonces la x está claro que viene desde este valor donde choca aquí con el borde del triángulo hasta este valor de aquí. Es decir, que la x, como se puede ver en el dibujo, va desde el valor de la recta y igual a x, es decir, va desde y hasta 1. Y esa es la integral que habría que hacer en el otro orden. Entonces vamos a ver que si yo hago la integral en este otro orden, obviamente me va a salir lo mismo que con el otro camino, que es 1/3. Entonces lo que nos queda es la integral entre 0 y 1, y ahora la primera integral que hay que hacer es la que está por dentro, esta integral de dentro. Entonces la integral de dentro es con respecto a x, entonces la integral de dentro nos queda x al cuadrado entre 2, evaluado entre x igual a y x igual a 1. Y ahora aplicamos la regla de Barrow y luego hacemos la integral que falta. Entonces esto es la integral entre 0 y 1. ¿Y ahora cuánto vale lo del corchete evaluado en el extremo de arriba? Pues 1/2 menos. Y ahora lo del corchete evaluado abajo me queda y al cuadrado entre 2. Diferencial de y. Y ahora lo que tenemos que hacer para terminar es hacer esta integral, que es muy sencillita. La integral de 1/2 es y entre 2 menos, y la integral de la otra parte es y al cubo entre 6. Y esto habría que evaluarlo ahora entre 0 y 1, y si evaluamos esto entre 0 y 1, lo que nos queda es lo de dentro del corchete evaluado arriba, aquí por la regla de Barrow sería 1/2 menos 1/6, ¿vale? Eso es lo que vale lo del corchete evaluado arriba, menos, ¿y cuánto vale el corchete evaluado abajo? 0. Entonces cuando hagamos esta cuenta nos va a quedar 1/3, que es lo mismo que salía en el otro orden de integración. Vale, vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso va a ser un ejemplo ilustrativo además, porque vamos a ver cómo en un orden de integración la integral de hecho no se puede hacer, pero en otro orden de integración la integral sale muy fácil. Entonces, la integral que vamos a hacer es esta. Supongamos que nos dicen calcular la integral entre 0 y 8, de la integral entre raíz cúbica de x y 2 de 1 dividido entre y a la cuarta más 1, diferencial de y, diferencial de x, ¿vale?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a dibujar la región del plano donde estamos haciendo la integral, porque la idea es que yo ahora queremos cambiar los órdenes de integración. Nos fijamos que primero aquí estamos integrando con respecto a y luego vamos a integrar con respecto a x. Y yo quiero probar el otro orden. ¿Por qué quiero probar el otro orden? Porque integrar esto con respecto a y es una cosa muy complicada de hacer. Entonces vamos a ver si nos la podemos apañar para poder hacer la integral de otra manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un dibujo de la región. De la región donde estamos integrando. Vale, entonces este es el eje y, este es el eje x, y vamos a mirar a qué región del plano corresponden estos límites de integración que tenemos aquí. Entonces, lo que nos están diciendo los límites de integración es que la x está entre 0 y 8 y que luego la y está entre raíz cúbica de x menor o igual que y menor o igual que 2. Es decir, esta es una región de tipo 1. Porque la x está fija entre varía entre dos valores constantes y la y depende está entre dos funciones de x. Entonces vamos a dibujar los dos extremos que delimitan a la y. Entonces tenemos por un lado que la y es mayor o igual que la raíz cúbica de 3. Vamos a dibujar la función raíz cúbica de x, perdón. Entonces la función raíz cúbica de x es esta. Esta función es igual a raíz cúbica de x. Entonces, por otro lado, el otro límite, o sea, el límite superior para la y es 2, es decir, el valor constante igual a 2. Este valor constante sería el valor 2. Entonces nos fijamos ahora que si la y vale 2, eso corresponde a un valor de la x igual a 8 con la relación raíz cúbica de x. Entonces esto viene de aquí. Es decir, este punto de aquí de corte es el punto que viene aquí del 8. Y aquí tenemos el origen de coordenadas. Entonces vamos a ver cuál es la región en la que estamos integrando. Entonces, si nos fijamos en los límites de integración, lo que está pasando es como la x la fijamos entre 0 y 8, es decir, por ejemplo, la fijamos aquí. Entonces, una vez fijemos la x entre 0 y 8, por ejemplo, este valor de la x, entonces la y vemos que va entre la parte inferior, sería el valor en la gráfica raíz cúbica de x, y la parte superior sería el 2. Es decir, que la x varía entre estos dos valores. Así. Y si fijamos otro valor de la x, pues serían todos estos, ¿vale? Para cualquier valor de x que fijemos aquí abajo, pues serían todos estos. Entonces, realmente el conjunto sobre el que estamos haciendo la integral es el conjunto D, que es este conjunto de aquí arriba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cambiar el orden de integración. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero ahora, en lugar de fijar la x, vamos a fijar la y. Entonces, supongamos que fijo un valor de la y, que está entre 0 y 2, por ejemplo, este valor de aquí. Entonces, si fijamos ese valor de la y entre 0 y 2, ahora lo que tendríamos que hacer sería decir entre qué valores va la x. Entonces, si nos fijamos en el dibujo, una vez hemos fijado este valor de la y, pues la x va entre estos valores de aquí, que estoy marcando en azul. Es decir, el valor más bajo de la x siempre es 0, y el valor más alto de la x es el que se obtiene al despejar esta fórmula. Es decir, que este valor de aquí arriba sería x igual a y al cubo, que sería este valor de aquí arriba. Y este valor sería el 0 de la x. Entonces lo que tenemos es que esta integral sería entre 0 y x al cubo, perdón, y al cubo. Y ahora la función que estábamos integrando es 1 dividido entre y a la cuarta más 1. Y ahora el orden de integración ha cambiado. La variable primera que hemos fijado aquí es la y, o sea que el diferencial exterior este de fuera es la y, y el diferencial interior es x. Y lo que vamos a ver ahora es que esta integral realmente es mucho más fácil de hacer que la anterior. Y esto se ve directamente pues haciendo el cálculo aquí. Entonces lo que tenemos es que esta integral es, miramos que la primera integral que hay que hacer es con respecto a x. Pero ¿cuánto vale la integral de esto? Que es una constante porque no depende de x con respecto a x. Pues la integral de eso, esto sería la integral entre 0 y 2. Y ahora la integral de 1 dividido entre
y a la cuarta más 1 con respecto a x sería x entre y a la cuarta más 1. Y lo que hay que hacer ahora con esto es evaluarlo entre x igual a 0 y x igual a y al cubo, y luego terminar la integral que nos quede con respecto a y. Entonces lo que nos queda es la integral entre 0 y 2, y ahora si evaluamos por Barrow arriba, nos queda y al cubo entre y a la cuarta más 1, y si evaluamos abajo nos queda 0. Entonces lo que tenemos que hacer para terminar es esta integral. Y podemos observar en este caso que la integral esta integral que nos queda es inmediata, porque podemos hacerla directamente por un cambio de variable. ¿Por qué por un cambio de variable? Porque si nos fijamos, la derivada de lo de abajo es 4y al cubo, y la derivada esencialmente está aquí arriba, que es y al cubo. Nos faltaría un 4. Podemos multiplicar y dividir por 4, pero eso lo va a hacer directamente el cambio de variable que vamos a hacer nosotros aquí. Entonces lo que vamos a hacer es y a la cuarta más 1, lo vamos a llamar t. Y entonces esto significa que 4y al cubo diferencial de y es igual a diferencial de t. Y ahora hacemos el cambio de variable en la integral. Entonces, como la integral es definida, también tenemos que cambiar los límites de integración. Entonces, si la y vale 0 abajo, entonces ¿cuánto vale t? Pues si la y vale 0, la t vale 1. Por otro lado, si la y vale 2, entonces la t vale 2 a la cuarta, que es 16, más 1, 17. Y ahora hacemos el cambio de variable. Entonces vemos aquí que y al cubo por diferencial de y es dt entre 4. O sea que esta parte de arriba sería dt entre 4 dividido entre y a la cuarta más 1, que es este. Entonces lo que nos queda es que este 4 que está dividiendo aquí sale fuera de la integral porque es una constante. Y lo que nos queda es un cuarto de la integral entre 1 y 17 de diferencial de t entre t. Y esta integral es muy sencillita porque la integral de 1 entre t es logaritmo neperiano del valor absoluto de t. Entonces lo que nos queda es que esto es logaritmo neperiano del valor absoluto de t entre 1 y 17. Es decir, que lo que nos queda es un cuarto de logaritmo neperiano de 17 menos un cuarto de logaritmo neperiano de 1. Pero como logaritmo neperiano de 1 es 0, esto se va. Y lo que nos queda es un cuarto de logaritmo neperiano de 17. Vale. Entonces hemos podido hacer la integral gracias a que al cambiar el orden de integración, la integral esta es más fácil de calcular que habiéndola hecha de esta otra manera. Que de hecho es muy complicada de hacer de la otra manera. Entonces vamos a hacer un ejemplo más para que veamos cómo funciona todo esto de cambiar el orden de integración. Y el ejemplo es el siguiente. Supongamos que queremos calcular la siguiente integral. Es la integral entre 0 y logaritmo neperiano de 2. Y luego la otra integral es la integral entre e elevado a x y 2. Y ahora la función que estamos integrando es 2xy entre logaritmo neperiano de y, diferencial de y, diferencial de x. Entonces, como podemos ver, la primera variable que fijamos es la x, que va entre 0 y logaritmo de 2. Y luego, una vez hemos fijado la x, la y va entre e elevado a x y 2. Entonces, vamos a hacer un dibujo de la región para que podamos cambiar el orden y ver si podemos resolver la integral usando el otro orden de integración. Porque aquí, si quisiéramos empezar con este orden, tengo que integrar primero con respecto a y. Pero esto es una integral un poco más complicada, porque tenemos que integrar con respecto a y entre logaritmo de y, que es una integral bastante complicada. Entonces vamos a dibujar aquí la región. Esta es la región. Pues la región vamos a tener que es, miramos los límites de integración, eso significa que la x está entre 0 y logaritmo neperiano de 2, y por otro lado la y está entre e elevado a x y 2. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dibujar, primero nos damos cuenta de que la x está entre 0 y logaritmo de 2, es decir, la x toma valores entre dos constantes. Entonces esto es una región de tipo 1. Entonces vamos a hacer el dibujo aquí. Tenemos que la x varía entre 0, que es este valor, y logaritmo neperiano de 2, que va a ser este valor de aquí. Vale.
Esos son los valores entre los que varía la x. Entonces, una vez tenemos los valores en los que varía la x, vamos a dibujar los extremos entre los que varía la y. La y varía entre 2, que es un valor constante. Entonces, la y varía entre 2, que sería este valor constante que vamos a dibujar aquí. Este es el valor constante igual a 2. Esta recta es igual a 2, ¿vale? Luego este valor es el 2. Y por abajo tenemos la función y igual a elevado a x. Y la función y igual a elevado a x es esta. Esta función que estamos dibujando aquí es igual a elevado a x. Entonces lo que nos tenemos que fijar es para el valor logaritmo neperiano de 2, o sea, este valor logaritmo neperiano de 2 que nosotros hemos fijado aquí, realmente con el dibujo que nosotros hemos hecho, a ver, lo voy a borrar porque con el dibujo que nosotros hemos hecho, el valor de logaritmo neperiano de 2 en la x coincidiría con este punto de corte que tenemos aquí, ¿vale? O sea, esto vendría para abajo. Y lo que tendríamos entonces es que esto es, este valor es, de aquí, es logaritmo neperiano de 2. Entonces lo que tenemos que fijar es la región en la que estamos trabajando, la x va entre 0 y logaritmo de 2, es decir, la x está aquí. Y una vez fijamos la x, entonces la y va entre lo que está por debajo sería elevado a x y lo que está por arriba sería el 2. Es decir, que si nosotros fijamos un valor aquí de la x entre 0 y logaritmo de 2, por ejemplo este valor de x, entonces la y estaría entre este valor de abajo y este valor de arriba. Es decir, que la región que tenemos que marcar para hacer la integral es toda esta región que tenemos aquí. Esa sería la región D para hacer la integral. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a cambiar los límites de integración. Aquí. Lo que tendríamos ahora que hacer es, en lugar de fijar primero la x, tenemos que fijar primero la y. Entonces, lo que vamos a hacer es fijar primero la y, pero si miramos el dibujo y la región que tenemos, que es la región D que está aquí marcada, la y va entre este valor, que sería 2, y este valor de aquí. ¿Pero cuánto vale ese valor de ahí? Es el punto de corte de la gráfica elevado a x con el eje y, es decir, ese valor es el 1. Entonces vemos con el dibujo que la y va entre 0 y 1, y una vez hemos fijado la y, perdón, entre 0 y 1 no, entre 1 y 2, si lo pone en el dibujo, entre 1 y 2. Entonces la y va entre 1 y 2, y si nosotros fijamos un valor de la y entre 1 y 2, como por ejemplo, fijamos, vamos a fijar este valor de la y entre 1 y 2, entonces vemos que la x va entre 0, que sería este valor de aquí abajo, hasta este valor donde choca con la gráfica, ¿vale? Y el valor de choque con la gráfica se obtiene con la función y igual a elevado a x, pero despejando la x en función de la y. O sea, nosotros sabemos que y es igual a elevado a x y por tanto x es igual a logaritmo neperiano de y. Entonces lo que tendríamos es que la x hemos quedado que va entre 0 y logaritmo neperiano de y. Y entonces ahora la función que estábamos integrando era 2xy entre logaritmo neperiano de y, y ahora los diferenciales están ahora ordenados de la otra manera. Porque la primera variable que hemos fijado ahora era la y, que iba entre 1 y 2, y una vez hemos fijado la y entre 1 y 2, la x va entre 0, que es este valor, y este valor de aquí, donde choca con esta gráfica, que es el límite del conjunto, y ese valor es x igual a logaritmo neperiano de y. Vale, entonces lo que nos queda es, vamos a hacer aquí la integral, tenemos que hacer la integral con respecto a x primero, entonces tenemos la integral entre 1 y 2, y ahora tenemos, ¿cuánto vale la integral de todo esto con respecto a x? Pues la integral de esto con respecto a x es, como esto es una constante porque no depende de x, entonces lo que tenemos que integrar es 2x con respecto a x, que es, la integral es x cuadrado. Es decir, que lo que nos queda es que esto es x cuadrado por y entre logaritmo neperiano de y, y esto hay que evaluarlo entre x igual a 0 por un lado y luego x igual a logaritmo neperiano de y por el otro lado. Esta sería la primera integral, ya la hemos terminado. Podéis ver cómo realmente la integral con este orden es mucho más rápida de hacer. Y ahora tendríamos que hacer la integral entre 1 y 2 de lo que resulte de hacer primero barra o aquí. Entonces, si evaluamos arriba, nos queda
sustituimos logaritmo neperiano de i en la x aquí y nos queda logaritmo neperiano de i al cuadrado. Nos queda esto por i. Menos, y ahora, ¿cuánto vale lo de dentro del corchete evaluado abajo? Pues 0. Entonces, lo que nos queda es, si nosotros simplificamos aquí ahora y tachamos un logaritmo con este logaritmo, nos queda la integral entre 1 y 2 de i por logaritmo neperiano de i diferencial de i. Y esta integral es bastante sencilla de hacer, porque esto es una integral que se hace mediante la técnica de integración por partes. Entonces vamos a hacer integración por partes, pero esencialmente ya hemos terminado de hacer la integral, porque este paso realmente es muy sencillo. Entonces, para integrar por partes podemos aplicar la regla de Alpes. Entonces, la función que sería la u para la regla de Alpes sería esta, ¿vale? Esta sería la u. Y luego dv para la regla de Alpes sería todo esto con todo esto. Esto sería dv. ¿Vale? Entonces tendríamos que esto es, la u es logaritmo neperiano de i, y por otro lado dv sería i diferencial de i. Entonces lo que nos queda es que diferencial de u es igual a 1 entre i diferencial de i, y luego v es igual a i al cuadrado entre 2. Entonces, esto es lo que hay que hacer para integrar por partes, y lo que nos quedaría de integrar por partes sería u por v evaluado entre 1 y 2, pero u por v es i cuadrado entre 2 por logaritmo neperiano de i evaluado entre 1 y 2, menos la integral entre 1 y 2 de v por diferencial de u, pero v por diferencial de u es i entre 2. Diferencial de i. Y ahora simplemente terminamos. Lo que nos quedaría es que la primera parte ya está resuelta. Al aplicar la regla de Barrow tengo que evaluar arriba. Nos quedaría 2 por logaritmo neperiano de 2 menos, y ahora si evaluamos lo del corchete abajo nos queda un medio por logaritmo de 1, pero logaritmo de 1 es 0. Entonces aquí esa parte se va. Ya nos queda menos, y ahora nos queda la integral de i entre 2. Pero la integral de i entre 2 es i al cuadrado entre 4. Y esto lo evaluamos entre 1 y 2 y hemos terminado. Entonces lo que nos queda es que esto es 2 logaritmo neperiano de 2 menos, y ahora, ¿cuánto vale lo de dentro del corchete arriba? Pues arriba vale 1 menos, y ahora, ¿cuánto vale abajo? Pues abajo vale 1/4. ¿Y cuánto vale 1 menos 1/4? Pues es 3/4. Es decir, que esto es 2 logaritmo neperiano de 2 menos 3/4. Bueno, y con esto terminamos el vídeo. Espero que estos ejemplos os sean de utilidad para que podáis utilizarlos para cambiar los órdenes de integración a la hora de hacer ejercicios de integrales dobles.